Un saludo para todos ustedes, queridos televidentes, en este nuevo programa de Jesús Evangelio. Hoy en esta oportunidad vamos a hablar del verdadero sentido de la Navidad, ya acercándonos ya prontamente en estos días a celebrar esta gran fiesta en nuestra iglesia, esta gran fiesta universal y por supuesto de toda la humanidad. Y ahorita lo veremos porque en esta ocasión me acompaña mi hermano Mauricio y junto a él vamos a hablar como de todo un recorrido que haremos desde los orígenes de esta fiesta, desde esta celebración de la Navidad, hasta cómo se vive hoy en día, incluso en Colombia. Sí, hermano Sebastián, la Navidad es una fiesta y debe ser una fiesta universal. Ahorita les contaremos por qué la Navidad es tan importante para la generación humana. Entonces, siendo así, Mauricio, ¿por qué para irnos empapando un poco de este tema de la Navidad, le damos paso entonces a nuestra próxima sección para empezar este programa, que es Escucha la Palabra? Hubo una vez en el mundo un establo, y en ese establo algo más grande que todo el mundo. Queridos hermanos, estamos en torno a la Navidad, conversando sobre el significado de ella. Y en este segmento de Escucha la Palabra, quisiera compartirles acerca del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 7. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Queridos hermanos, al escuchar este texto, resalta principalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero resaltar la figura de María, porque si cierto es de que el nacimiento de Jesús siempre nos llena de tristeza en cuanto a pensar el lugar donde nació, pero alegría porque nos ha traído la paz y el amor. La figura de María resalta porque, como nos dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, María es capaz de transformar una cueva de animales en un hogar. Es capaz de tomar unos pañales frágiles y con su ternura transformarlo todo. Es capaz de llevarnos y mostrarnos la luz que es Jesucristo. María nos enseña a transformar las difíciles situaciones, nos enseña a cambiar los difíciles panoramas y transformarlos con la ternura y el amor en lugares llenos de luz, es decir, transformarlos en el mismo Jesucristo. En María comprendemos la transformación por excelencia. Y mis queridos hermanos, les quisiera invitar que en este tiempo de la Navidad podamos encontrar en María la fortaleza, el pilar donde nosotros podamos dejar transformar nuestras vidas. Pidámosle a ella que así como esa cueva de animales, también tome nuestras vidas a veces vista como algo negativo, que la pueda tomar y con su ternura, con su amor, transformarla en un lugar lleno de luz, lleno de amor, porque ella misma nos mostrará y nos llevará hasta Jesucristo. Que María en esta Navidad nos pueda dar estos enlaces de amor, nos pueda mostrar esa ternura y nos pueda enseñar también para que como ella nosotros podamos transformar otros lugares, que como ella nosotros podamos mostrarles a otros a Jesús, mostrarles la luz, que en María y en este contexto podamos encontrar esa gran ternura, la capacidad de transformar, la capacidad de llevar a Jesús, y que juntos en esta Navidad y en todos los tiempos podamos extender el reino de Cristo en el pueblo de Dios, transformando los lugares negativos como esa cueva de animales, transformando ese pesebre que no tenía un valor significativo, transformándolo en algo grande, porque en ese pesebre hubo algo más grande que todo el mundo. Era nuestro Mesías, el Salvador. Que el Salvador también hoy nazca en nuestros corazones y que podamos llevarlo a todos los pueblos. Y sigan con nosotros en este siguiente segmento de Escucha y Conoce.
Vamos a hablar entonces del verdadero sentido de la Navidad. Haremos un recorrido primeramente histórico y mencionaremos también personajes importantes en esta celebración y cómo le dieron un significado mucho más profundo que a día de hoy todavía se vive, que a día de hoy todavía muchas culturas, muchos países celebran tradiciones que han sido instauradas desde hace muchos siglos. Y por supuesto también, como lo decíamos en la introducción, Mauricio, vamos a hablar también de cómo se vive aquí en Colombia, desde la cultura, desde las celebraciones propias de nuestro país Colombia y cómo estas también incluso han influido en países vecinos como lo son Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá e incluso México por familias colombianas que han llegado a estos países. Lo primero que tenemos que decir es que los primeros cristianos, la fiesta propiamente que celebraban era la fiesta de la Pascua, muerte y resurrección de Jesucristo. Era lo que los cristianos celebraban propiamente. Obviamente también vivían la fracción del pan, lo que es la Eucaristía hoy en día, pero hablando de fiestas, de acontecimientos importantes dentro de la vida de Jesucristo, se celebraba primeramente la Pascua, que con el tiempo los cristianos también fueron dándose cuenta de la importancia del nacimiento propiamente de Jesucristo, que para todos es una realidad, la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, ha hecho que la historia se divida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2025 después de Cristo. Es tan importante este acontecimiento que divide la historia en dos. Pero para remontarnos al inicio de propiamente por qué se celebra el 25 de diciembre o 24 en las vísperas, tenemos que irnos a la Edad Media. Alrededor del año 350 más o menos, mediados del siglo IV, el Papa Julio I instaura la fecha del 25 de diciembre como celebración del nacimiento de Jesucristo. Ya los cristianos celebraban ya el nacimiento de Jesucristo, pero propiamente el día instaurado fue 25 de diciembre por este Papa. Entonces ya sabemos que han pasado muchísimos siglos desde que el 25 de diciembre es celebrado. ¿Por qué este 25 de diciembre? Curiosamente, el 25 de diciembre el Imperio Romano tenía una fiesta pagana que era el nacimiento del sol invicto, el renacimiento del sol invicto, así lo llamaban, y se celebraba precisamente en invierno. Y justamente los cristianos, para resignificar esta fiesta pagana y darle un sentido cristiano, empezaron entonces en los inviernos también, a final del año, en diciembre, en estos últimos días del mes de diciembre, a celebrar entonces el nacimiento, pero del sol que nace de lo alto, como lo dice Lucas en su Evangelio. Entonces miren cómo de una fiesta pagana los cristianos adoptan esta celebración del Imperio Romano, pero dándole un sentido cristiano para decir que Jesucristo es ese sol que nace. Hermano Sebastián, sí. Me parece interesante la situación que mencionas. Efectivamente, o sea que la fiesta del 25 de diciembre nace como origen de una fiesta pagana, pero una fiesta que la Iglesia quiere volver sacra, ¿no es cierto? Sí. También en ese tiempo de invierno era una temporada post cosecha. Entonces, también contrasta, de verdad, pregunto si contrasta o no con eso de tiempo en que las personas pueden sacar frutos, provecho de sus frutos, de sus siembras, y entonces, por lo tanto, eso cimienta mucho más una fiesta sacra en nuestra Iglesia Católica. ¿Es así? Por supuesto que sí, Mauricio. Todo tiene como un significado y todo se acopla también. Aparte de lo que menciona, que también tiene una riqueza grandísima y le da mucho más sentido a la fiesta, esto de los cultivos, el hecho de que fuera en invierno promocionaba o también propagaba que las familias vivieran más unidas, porque al ser una época fría, todos vivían la mayor parte del tiempo en sus casas, encerraditos, compartiendo en familia, alrededor de la fogata, y eso hacía pues también que vivieran esta celebración en unidad, como se vive hoy en día también, como lo celebran las familias.
Entonces, todo eso le da mucho más sentido a esta fiesta de la Navidad. Pero mira que desde la Edad Media ya hay una fecha establecida, ya para esta celebración, ya de Jesucristo que nace este 25 de diciembre. Pero entonces, Mauricio, si nos remontamos unos siglos después, ya propiamente también en la Edad Media, unos siglos después, hay un personaje muy importante, un santo de la iglesia muy importante que le dio también un sentido muchísimo mayor también a este acontecimiento de la encarnación de Dios. Cuéntanos un poco cómo este santo, quién es y cómo le dio mucho más sentido a la fiesta de la Navidad. Sí, Sebastián, tiene razón. Este santo se trata de San Francisco de Asís, por allá en Italia. San Francisco de Asís en el año 1223, incluso murió 3 años después. Fue un personaje, pues, incluso que era de una familia, pues, rica, numerosa, y ya sabemos todos que San Francisco de Asís decide optar por una religión, por una comunidad religiosa, la funda, y efectivamente en ese tiempo, unos 15 días antes del 25 de diciembre de 1223, ya cuando el Papa le había aprobado su formación religiosa, San Francisco de Asís piensa y quisiera ver experimentar cómo era Jesús cuando efectivamente nació. Y es así como él crecía allá mismo en Italia, a unos 90 kilómetros de Asís. Él habló con los monjes y en ese momento, el 25 de diciembre, llegaron muchos monjes a ese lugar y se vivió un pesebre vivo. Incluso San Francisco de Asís es el que introduce los animalitos como el asno y el buey. Incluso también tenía un heno. San Francisco de Asís experimenta como tal ese pesebre y desde entonces nosotros repetimos ese símbolo del pesebre en nuestras casas todo diciembre. Me parece muy bonito por lo que mencionas, Sebastián, porque San Francisco de Asís fue de familia poderosa, rica, se volvió humilde y el pesebre se vivió de una manera humilde, como efectivamente fue en Belén y como efectivamente lo celebramos ahorita. Es decir, que el pesebre nos aduce a esa primera bienaventuranza, a la humildad de corazón. Entonces, es así entonces como a lo largo de los tiempos nosotros repetimos ese símbolo del pesebre, y qué bonito cuando nuestras familias se construye el pesebre y cuando se reza y se ora alrededor de ese pesebre. Porque ya Sebastián lo decía, ese invierno es un invierno que produce o que llama a la acogida entre familia, y el pesebre nos debe de llamar a la acogida familiar. Sí, Mauricio, y mira que tantos siglos que han pasado ya, y a día de hoy todavía se vive esa tradición de colocar el pesebre en las casas, en los templos también, de colocar ese pesebre con esos animalitos que dices tú para representar precisamente ese acontecimiento donde Jesucristo se hace pobre, se hace en su divinidad, se hace también uno como nosotros, menos en el pecado, asume la condición humana. Y por eso es un acontecimiento histórico, como lo decíamos ahorita, y por eso es tan importante celebrarlo, vivirlo, por supuesto, en toda la humanidad. Nosotros en esta época de Navidad a veces tenemos diferentes signos y símbolos que son representativos también y que giran en torno precisamente al nacimiento de Jesús. Hay que rescatar muchas cosas que son valiosas, que son importantes dentro de toda esta fiesta de la Navidad. Lo primero que tenemos que decir es que es tan importante que hay que prepararnos para ella. Y por eso la Iglesia tiene un tiempo anterior a la Navidad llamado Adviento, es decir, la venida, la llegada, el advenimiento. ¿De quién? Precisamente de Jesucristo. Y son 4 semanas antes de este 25 de diciembre, de todo el tiempo estamos en espera de esa venida de Jesucristo, y que lo esperamos también con mucha acogida, con muchas ansias, pero también con mucho regocijo, con mucha unidad entre todos los cristianos, pero también con mucha esperanza y mucha alegría para que llegue precisamente ese acontecimiento del nacimiento de Cristo. Nosotros tenemos muchos signos
que a lo largo de la historia y que también las culturas han ido adoptando. Por ejemplo, aparte del pesebre que ahorita nos mencionabas, Mauricio, y que nos explicaste esa historia, cómo San Francisco crea este primer pesebre en vivo, tenemos un signo que es el famoso, el llamado Papá Noel, que por cultura, sobre todo por los norteamericanos, hemos muchos acogido esa figura de Papá Noel, pero que a veces no entendemos qué significa, o por qué este señor anciano de barba larga, vestido de rojo, que para los norteamericanos les trae regalos ese 25, que para nosotros es el niño Dios el que nos trae el regalo. Este Papá Noel tiene un sentido también cristiano, pero muchos lo desconocen. Muchos desconocen este sentido cristiano que tiene este personaje histórico también y real en toda la historia de la Navidad. ¿Podrías comentarnos un poquito de este personaje, de por qué lo representan así, dando regalos? ¿Quién era este hombre que por supuesto le da mucho más sentido a la Navidad? Bien, Sebastián. Yo quisiera que de pronto tú nos comentaras bien sobre el personaje, pero te voy a decir, digamos, cuál es el sentido o la contraposición del dar regalos. Definitivamente la llegada de Jesús al hombre es algo trascendental. Es, como dice Juan, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros siempre es alegría, siempre es bienestar. Hay que experimentar a Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Dios se hace hombre, cuando en palabras de Benedicto XVI, pero que ya lo decía San Pablo, Jesús es la cara divina, es la cara humana de Dios divino. Por lo tanto, esa presencia de Dios en nosotros es un regalo y se debe traducir en regalo para todos. De ahí entonces que siempre hacemos un paralelo entre la Navidad y la llegada de los regalos. Ahora, ese personaje, Santa Claus, la historia de Santa Claus y las cosas, ¿qué nos tienes que decir, Marque, sobre eso? Sí, mira, Mauricio, este Papá Noel, Santa Claus, como le dicen en Estados Unidos, es un santo de la iglesia, San Nicolás. El santo San Nicolás de Bari, o también, dependiendo pues de la región, le podemos hacer alusión a otro lugar también. Pero San Nicolás, este hombre que precisamente, para no entrar mucho en detalles de su historia, le daba regalos a los niños huérfanos, a los pobres, regalos en esta época de Navidad, y él pues con mucha generosidad atendía a estos niños, y en torno a esta fiesta también de la Natividad del Señor, él entregaba estos regalos para fomentar la alegría, la unidad, la unión, San Nicolás. Pero hoy lo conocemos, y es un obispo, de hecho fue un obispo, este San Nicolás, y normalmente lo dibujan con ornamentos rojos, pero debido a toda la comercialización que hay todavía hoy en día en torno a la fiesta de Navidad, sobre todo en Estados Unidos, por todo este ambiente, lo que hicieron fue que este personaje de San Nicolás lo convirtieron en una figura comercial de Coca-Cola, el famoso Papá Noel. Entonces lo pusieron gordito, como un abuelito, con su bolsita llena de regalos, y lo promocionaron, y a día de hoy pues lo vemos representado así en muchas partes del mundo, y lo llamamos el famoso Papá Noel. Pero es importante que reconozcamos que es un santo de la iglesia, San Nicolás, y que por supuesto esa alusión de que trae regalos es precisamente a la labor que él hacía con tanta misericordia y caridad. Pero eso es podemos hablar de un signo, ¿no? De uno de esos signos de la Navidad. Podemos hablar también del signo del árbol de la Navidad, que también es importante, y que no solamente lo vemos en las casas, sino también en las parroquias también, ese árbol que representa también el árbol de la vida, el árbol que es Jesucristo, que también viene y que también tuvo sus orígenes paganos también, pero que también se cristianizó. El cristianismo es tan grande y tan poderoso que puede adoptar estos signos y darle un verdadero sentido. Hablemos un poco, Mauricio, de cómo se vive hoy todo esto que hemos dicho, todos estos antecedentes, la historia, la Edad Media, el signo del pesebre. ¿Cómo vivimos hoy la Navidad encontrándole un verdadero sentido? Porque sin dejarnos llevar por todo esto que mencionaba ahora del comercio,
de las fiestas que son importantes, pero sin perder el verdadero rumbo. ¿Cómo lo vivimos nosotros en la sociedad y específicamente también en nuestro país, Colombia? Es muy bonito, por ejemplo, saber o encontrar de que siempre diciembre se ha destacado por una alegría. Alegría más en los países donde tenemos estaciones que son primaverales, como nuestro país Colombia. Lógicamente otros países con invierno es un mes como que triste, muy demasiado acogido, pero en realidad siempre en el mundo entero se ha definido que la Navidad es un mes de alegría. Es un mes donde la gente, los papás ganan más dinero, hay unas primas, hay unos excedentes, etc. Y eso ha posibilitado a que el comercio facilite las cosas o se nos facilite las cosas para que hagamos uso del comercio. Pero también nos ha tergiversado un poquito el misterio de la encarnación. Y yo creo que es importante centrar nuestra atención en el misterio de la encarnación. En ese salmo, en esa noche del 24 de diciembre, dice: hoy ha nacido nuestro Salvador. Eso significa que es un adverbio, pero un adverbio que no tiene fin, un adverbio que es hoy, que actualiza. O sea, que no nos podemos dispersar. Jesús se hace hombre, se baja, se hace hombre para vivir con el hombre, se hace amigo en el camino, como lo diría el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, para acompañar al hombre, para estar en el hombre. Y qué bonito lo que decías al principio, Sebastián, de que el invierno hacía acoger a la familia. Pues bien, el misterio de la encarnación, el nacimiento del niño Jesús, nos debe congregar en familia. Hoy más que nunca la familia está en la mira en la mira con objetivo de destrucción. Ya cada quien no comemos juntos, cada quien llega afanado a la casa, va y sale, viene, etc. A veces nos dedicamos al celular en la mesa del comedor, etc. Y vamos olvidando entonces que el misterio de la encarnación nos tiene que situar en que Dios debe nacer en nuestro corazón. Dios debe nacer en nuestro corazón. Ese es el misterio de la encarnación. Ese es el misterio de, efectivamente, la natividad, del nacimiento del niño Dios. Dios que se hace presente debe nacer en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser testigos de ese acontecimiento. Hay una cosa muy interesante, y es que el hombre de hoy experimenta solamente lo sensible. Entonces le queda muy difícil visualizar en el horizonte ese abrirse al mundo de Dios. Por eso la invitación es que la Navidad debe movilizar nuestra voluntad, debe hacer que reconozcamos a Dios como parte de nuestra vida y que movilice nuestra voluntad para verlo en el otro. Porque de ahí que efectivamente el asno, el buey, son animalitos que, como dice Isaías 1:3, no reconocieron al amo, ni al dueño, así como, o sea, el asno y el buey reconocen a su amo, pero el pueblo de Israel no reconoce a su Señor. Entonces, esto está simbolizando también que la humanidad no ha reconocido a Jesús, y Jesús debe estar presente en nuestro corazón. No sé qué más, Sebastián, así es, Mauricio, que decir. Agregando un poco a lo que decías, es muy importante reconocer, Mauricio, que en Colombia propiamente tenemos las llamadas novenas de aguinaldos o la novena de Navidad, que también le hemos dado como ese nombre, y que es un signo muy bonito que propiamente nace aquí en Colombia y que se ha extendido también en países vecinos debido a las familias colombianas que viven, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, Panamá, incluso en México, y que tienen, por ejemplo, un sentido también propio de esa cultura. Por ejemplo, en México son las llamadas posadas. Aquí en Colombia vivimos esa novena de aguinaldos preparándonos para precisamente este misterio y este acontecimiento tan grande de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, yo quiero también hacer como énfasis dentro de esta novena, la última oración es la oración precisamente al Niño Jesús. Y hay una parte muy bonita donde todos estamos en silencio y pedimos una gracia que dice: por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, nosotros obtendremos la gracia la cual tanto necesitamos, por esos méritos que nos da precisamente el niño Jesús. Que nosotros hoy, así como ese niño Jesús que nos dio ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de desprendimiento, siendo Dios, nosotros también podamos vivir ese mismo pesebre en nuestras vidas. Tú ahorita comentabas que el lugar más importante donde debe nacer este niño Jesús es en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia.
que podamos encontrar en el hermano también el rostro de ese niño que necesita acogida, de ese niño que necesita que lo arropen del frío, de ese niño que necesita alimento, de ese niño que necesita que lo consuelen, que podamos encontrarlo también en todos nuestros hermanos y que sea una actitud, como lo decías ahorita Mauricio, movilizante, que podamos llevar esta gracia y la Navidad de nuestra vida también al mundo, a los demás. Y para terminar, yo me quedo con unas frases del Papa Francisco que decía en torno a la Navidad que es un Dios que se hace tierno y que la Navidad solamente tiene sentido cuando está Jesús presente en ella. Por eso entonces, para seguir entonces viviendo esta alegría y esta esperanza de ya en pocos días vivir este acontecimiento de la Navidad, escuchemos entonces la historia de un santo que nos va a dar también mucha alegría y también nos va a dar indicios de que esta fiesta debe vivirse con mucha emoción. Por eso vamos a darle paso entonces a esta nueva sección, Conoce un corazón. Vamos a hablar hoy de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. La Santísima Virgen María de Guadalupe se aparece a un indígena llamado Juan Diego. La Santísima Virgen María le comunica a Juan Diego un deseo profundo que la Madre del Cielo tiene, de que se le construya un templo en el sitio donde la Santísima Virgen María se había aparecido. La Santísima Virgen María le indica a San Juan Diego de que recoja unas rosas en su tilma y se las lleve al obispo del tiempo. Juan Diego recoge las rosas y las presenta al obispo. Cuando éste está en presencia del obispo, despliega su tilma, su manto, y se queda grabada la imagen de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. La Santísima Virgen María le recuerda a Juan Diego que no debe de temer porque ella está aquí. ¿Acaso no soy yo tu madre? La Santísima Virgen María en este tiempo de Adviento también nos recuerda de que debemos de preparar el corazón para la alegre venida de Jesús. Esta vez Jesús no va a nacer en un pesebre. Esta vez Jesús quiere nacer en lo profundo de tu corazón. Por eso en este tiempo de Adviento prepara tu corazón para recibir al Dios que se hace hombre, para que acojas a Jesús en tus entrañas y deje que el Señor vaya transformando toda tu realidad. La Santísima Virgen María recoge también toda la esencia de un pueblo, ya que en la imagen de Guadalupe se ven rasgos indígenas, rasgo de que María nos va diciendo de que ella también encarna nuestra cultura, de que María nos va acercando más a Jesús. Es Nuestra Señora de Guadalupe la emperatriz de América Latina, por eso supliquémosle a ella que interceda por cada una de las necesidades del mundo entero, pero especialmente de nuestro país. María, que lleva en su seno al Salvador, nos ayude a ser esos pregoneros de la misericordia, que demos a conocer el misterio de Jesús, que quiere habitar en cada corazón. Por eso, al mirar a Nuestra Señora de Guadalupe, pidámosle a María que nos ayude a cada uno de nosotros a ser verdaderos discípulos del Señor. Ella una vez más nos dice, como le dijo Juan Diego, ¿acaso no soy yo tu madre? No tengamos miedo. Confiemos en María, Nuestra Señora de Guadalupe, para poder contemplar las grandezas del Señor, aquel Dios que se ha encarnado y se ha hecho hombre. María nos ayude una vez más a contemplar la verdadera esencia del cristiano, a hacer siempre la voluntad de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe interceda por los pueblos de América Latina, pero especialmente por Colombia. Pidámosle a Nuestra Señora de Guadalupe por los hogares, por los niños, por los ancianos, por todas aquellas personas que sufran, para que el misterio de la Navidad, de la encarnación del Señor, nos ayude a tomar conciencia de que Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe intercede por nosotros. Bueno, amigos televidentes, Dios se hace hombre para que le encontremos. Por eso la Navidad debe tener el significado del encuentro con lo divino. Y esa es la invitación, a que no haya Navidad sin Jesús y tampoco haya Navidad sin un encuentro con ese Jesús.
Claro que sí, queridos televidentes, ya ahora en este mes de diciembre donde todos estamos en familia, donde nos llenamos de muchos recuerdos también por los familiares que ya no están, pero que están en la presencia del Señor, podamos identificar en torno a esta fiesta cómo el Señor se hace presente, así como lo decía Mauricio. Que reine siempre en cada uno de nuestros hogares la paz, la alegría, la ternura, la unidad, la reconciliación, el perdón y por supuesto el amor. Que todos ustedes, queridos televidentes, tengan una muy feliz Navidad y que sigan aquí estando con nosotros en estos programas que salen semanalmente. Estén pendientes de nosotros también, así como nosotros estamos orando por ustedes en nuestras oraciones, y nos sigan también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarán información referente también al seminario para que conozcan todas las actividades que aquí realizamos. Un abrazo para todos ustedes, nos despedimos y nos vemos en una nueva ocasión de este su programa, Jesús Evangelio. Un abrazo para todos y que Jesús nazca en nuestros corazones y que reafirmemos la vida de familia.